Muy buenas tardes, estimados espectadores. Nosotros el día de hoy tenemos el placer de darles a conocer lo que son los amplificadores de tipo B, que como ya veremos más adelante en algunos ejercicios que les traemos para analizar, estos no son nada fuera de lo que ya hemos visto en las clases de electrónica 1 o electrónica 2, porque como ya veremos, trabajaremos con lo que son los BJTs o transistores que vimos en electrónica 1. Sí tendrán un método de análisis un poco diferente porque este tipo de amplificador tipo B, ya veremos más adelante que tiene sus desventajas y tiene sus problemas, pero nada fuera de lo común también. En este video queremos saber qué es un amplificador tipo B y cuál es su configuración. Queremos saber cuál es su enfoque, además de que también queremos saber cuál es su funcionamiento, cuáles son sus ventajas y sus desventajas, y lo que les mencionaba, este tendrá un problema de la distorsión de cruce por cero, pero nosotros estimamos poder tener algún tipo de solución a este problema, además de también analizar cuáles son sus aplicaciones, como por ejemplo en sistemas de audio y electrónica, o también en lo que es la potencia. Entonces, para comenzar, definamos primero qué es un amplificador. Un amplificador es un circuito electrónico que incrementa la amplitud de una señal sin modificar su forma. Como ya vimos, un amplificador también se divide en varios tipos. Nosotros tocaremos solo el tipo B. Y como ya habíamos dicho, esto tiene unas aplicaciones bastante extensas, por ejemplo en telecomunicaciones, procesamiento de señales, etcétera, etcétera. Además, nosotros nos centraremos solo en el amplificador tipo B porque estos son ampliamente utilizados por su alta eficiencia en comparación con los amplificadores tipo A, que de esos hablarán otros compañeros. Ahora, ya entrando, ¿qué es un amplificador tipo B? Los amplificadores tipo B son amplificadores que dividen la señal de entrada en dos mitades. ¿A qué se refiere esto? Como nosotros vamos a tener una señal de entrada senoidal, porque vamos a tener una señal de entrada en AC, básicamente lo que queremos es que la parte positiva de la señal sea amplificada por un transistor y la parte negativa de dicha señal también sea amplificada pero por otro transistor diferente al primero. Esto nos permitirá una mayor eficiencia energética en comparación con los amplificadores de tipo A, como ya hemos mencionado. ¿Y a qué se refiere que sea una mayor eficiencia energética? Básicamente, como cada transistor solo maneja la mitad de la señal, ya sea positiva o negativa, esto permite un uso más eficiente de la energía, ya que en un amplificador de clase B los transistores están apagados cuando no hay señal, lo que reduce el consumo de energía en reposo. Además, en el tipo B, en el amplificador de tipo B, la disipación de potencia es menor, porque los transistores solo consumen energía cuando están amplificando señal. Ahora, una configuración bastante común es la push-pull. Esta configuración es para los amplificadores de tipo B. Como dice aquí, utiliza dos transistores, uno para la parte positiva de la señal y otro para la negativa, que trabajan en conjunto para amplificar la señal completa. Aquí está este tipo de configuración, la push-pull. Como notamos, existen dos transistores, el Q1 y el Q2, el cual ya notamos que uno es NPN y otro es PNP, que nos sirve para amplificar la señal en dos mitades. Cada transistor conduce solo una parte del ciclo de la señal. En pocas palabras, los dos transistores del amplificador trabajan de manera complementaria.
Entonces, aquí viene lo que se llama push-pull. Básicamente es que un transistor empuja o push la señal amplificando la parte positiva y el otro tira o pull amplificando la parte negativa. De este comportamiento su nombre, básicamente. Esto permite una amplificación eficiente, dividiendo el trabajo entre ambos transistores, reduciendo la disipación de calor y mejora la eficiencia del sistema. Ahora, como ya hemos dicho, este tipo de amplificador tiene un problema. Veremos a continuación lo que básicamente son sus ventajas y sus desventajas y trataremos de explicar bien cuál es el problema de este tipo de amplificador. Ventajas. Alta eficiencia energética hasta un 70-80%, mucho mayor que la de los amplificadores tipo A. Menor disipación de calor en comparación con los de tipo A y esto nos permite básicamente diseños más compactos y eficientes. Y básicamente si decimos que permite diseños más compactos y eficientes, esto es una ventaja muy importante para el uso en producción industrial. Otra ventaja es la mayor capacidad para manejar señales de potencia alta sin generar tanto calor y sin generar tanta distorsión. Ahora, sus desventajas. Distorsión de cruce por cero o crossover distortion debido a la transición entre los dos transistores. ¿A qué se refiere esto? Como veremos en esta imagen, en la imagen de la onda azul, si notamos la onda cuando cae, o sea, cuando viene de la parte positiva, va decayendo hasta cero, como que tiende a hacerse algo lineal en cero y después baja para la parte negativa y vuelve a subir y lo mismo. Esta parte que está encerrada en la parte verde o en la imagen de la izquierda también está encerrada, eso se conoce como la distorsión de cruce por cero. Si nos fijamos en la imagen de la izquierda, cuando Q1 está encendido, Q2 está apagado. Y sucesivamente, cuando Q1 está apagado, Q2 está encendido y así. Pero ese pequeño tiempo de cambio es lo que provoca esa distorsión. Además, otra desventaja también de este tipo de amplificador es la complejidad en el diseño del circuito. Porque esto lo ocupa para minimizar la distorsión y lograr un buen desempeño. Ahora, qué posible solución podríamos dar para que la distorsión de cruce por cero sea mínima y no se expanda demasiado? Si profundizamos en esta desventaja, la distorsión de cruce por cero es un problema típico en los amplificadores de tipo B, como hemos mencionado. Ocurre básicamente porque los transistores no conducen instantáneamente cuando la señal cambia entre positivo y negativo. Entonces, para reducir este problema, se pueden aplicar técnicas de polarización de los transistores con pequeños voltajes de base, lo que da lugar a los amplificadores de clase AB, que en nuestro caso ya no los trataremos porque a nosotros nos interesa más lo que es el amplificador de clase B. Pero podríamos decir que los amplificadores de clase AB combinan la eficiencia del tipo B con la menor distorsión del tipo A. Ahora, aplicaciones de estos. Estos tipos de amplificadores son muy ideales para aplicaciones donde la eficiencia energética es clave y el calor tiene que ser moderado, no tiene que ser un calor que se exceda demasiado. Entonces, por ejemplo, una de estas aplicaciones son los sistemas de audio de alta potencia, ya que estos se usan en equipos de sonido profesionales, amplificadores de concierto y sistemas de megafonía. Por ejemplo, imagínense que en un amplificador de un concierto el calor excede demasiado lo normal
¿Qué pasaría si excede demasiado el calor? Podría provocar un incendio, podría provocar desastre. Entonces, básicamente, nosotros ocupamos que el calor se mantenga moderado. Amplificadores para instrumentos musicales. Se utilizan en amplificadores como por ejemplo guitarras, bajos, donde la eficiencia también es bastante importante. Por lo mismo, porque también tenemos que mantener una potencia sin que se sobrecaliente. También sistemas de sonido profesional y doméstico, porque estos son bastante utilizados en equipos de sonido de teatros, auditorios, teatros en casa y sistemas hi-fi. Otra aplicación de transmisores de radio y telecomunicaciones. En algunas configuraciones de estos, los amplificadores de tipo B se emplean para aumentar la señal antes de la transmisión. Y otra aplicación, ya como último, su eficiencia permite que se usen sistemas de sonido automotrices sin un consumo excesivo de energía de la batería. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que son parlantes. Esto es una imagen simulando lo que sería, por ejemplo, un concierto. Después de esto podríamos deducir que son parlantes y como sabemos los parlantes lo que ocupan son que amplifiquen la señal de sonido para que se escuche más fuerte. Entonces en estos tipos es donde se usan lo que son los amplificadores tipo B o por ejemplo esto que es un transmisor de radio de FM, transmisores de FM, que como sabemos lo que más ocupan es que amplifiquen la señal a la cual se expanda su transmisión. Entonces, ahora a continuación, lo que les mostraré será unos circuitos de amplificadores tipo B hechos en multisim para que miremos cómo se comporta la onda y cómo podemos modificarla a nuestro gusto para ver de qué manera se ocupa más o menos señal de entrada. Entonces, como miramos aquí, tenemos un circuito eh, de amplificador tipo T, tipo B. Aquí tenemos un amplificador y aquí tenemos el otro. Tenemos dos amplificadores y en este caso nos vamos a ayudar de lo que son los diodos. ¿Por qué? Porque acordémonos de electrónica uno lo que vimos con los diodos. Los diodos a la hora de dejar pasar la corriente por ellos o no. Es cuando eso depende mucho de su polarización. Entonces, como tenemos una señal de entrada en AC, dependiendo de su polarización, va a dejar pasar la señal, la señal positiva o la negativa, dependiendo de su polarización, como ya dije anteriormente. Entonces, este es un circuito bastante parecido al que vimos en la teoría, donde aquí está solo que esto lo que cambia es que tenemos tres capacitores y, por ejemplo, aquí arriba tenemos esta fuente de DC de 10 voltios de corriente directa que si nosotros lo pensamos, básicamente vendría a ser la fuente de voltaje del colector VCC que hemos visto en clase. Entonces, si le damos play a este circuito, vamos a tener para ver la onda. Bien, aquí están las cuatro ondas, la de corriente y voltaje. Ahorita nos vamos a entrar en lo que es la de voltaje. Si nos fijamos, en primera, este amplificador no es un inversor de señal, no invierte la señal, porque no fijamos que estén en contrarios. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, primero el de entrada. Si miramos el de entrada, es el verde, la señal es prácticamente perfecta, podríamos decir. Una entrada senoidal, como habíamos dicho. Ahora, si miramos la de salida, también tiene una cierta tendencia hacia una entrada senoidal, pero si nos fijamos, existe esta pequeña distorsión, la cual es del cruce cero, como habíamos dicho antes. Y por eso es que este tipo de amplificador tiene esta pequeña distorsión y ya lo habíamos explicado antes por qué sucede.
Pero si nos fijamos, este circuito en general no amplifica voltaje. ¿Por qué? Porque la señal de salida del voltaje es menor a la señal de entrada. Ahora, ¿qué pasa si miramos la corriente? Como siempre, la corriente es la verde, la corriente de entrada es la verde y la corriente de salida es el azul. Si nos fijamos, en este caso, este circuito es un amplificador de corriente, también no inversor. Y si fijamos en la de entrada, en la verde, como ya vemos, una onda sinusoidal normal, pero en la de salida también tenemos esta pequeña distorsión. Por lo que podríamos decir básicamente que eh, ya sea para corriente o voltaje, en la señal de salida para este tipo de amplificador, siempre habrá esa pequeña distorsión. Siempre, como aquí lo notamos, siempre va una distorsión. Además de que decir, este tipo de amplificador es bastante eficiente y es bastante usado por lo que es eficiente y no genera mucho calor. Y ya se han hecho muchos tipos de artefactos para que esta distorsión sea mínima y no afecte mucho su rendimiento. Ahora, aquí tenemos otro circuito, también de un amplificador tipo B, solo que en este nos fijamos que aquí hay una bocina que tiene una resistencia de 8 ohms, que es paralela a la resistencia anteriormente vista. ¿Y en qué es lo que diferencia este circuito del anterior? Básicamente lo que difiere es esta capacitancia que está aquí, que está al inicio, y la resistencia que está en paralelo con la otra resistencia, que es la bocina, básicamente. Entonces, vamos a ver cómo se mira la señal en este caso. Vamos a acercar. Vamos a ver primero voltaje. Ahora notamos algo. En este caso, la señal de entrada de voltaje, que es la verde, se mantiene, pero lo que es la señal de salida de voltaje sí disminuye bastante. Esto puede ser debido a eso mismo y también al capacitor que está al inicio. Pero siempre, analizándolo bien, miramos la distorsión, que como ya hemos dicho, siempre existe en estos tipos de amplificadores. Y si no vamos ahora a lo que es la corriente, como siempre, aparte que también este es un circuito no inversor, porque no invierte la señal. Si miramos también lo que es la corriente de la bocina, siempre tiene esta distorsión, pero este amplificador, por lo que miramos, es un amplificador de corriente, porque la señal de salida de la corriente es mucho mayor que la de la entrada. Entonces, ya ahí solo sería ver y sacar, por ejemplo, la función de transferencia de este circuito para ver en cuánto amplifica la corriente este circuito con respecto a la entrada y con respecto a la salida, en cuánto se amplifica. Solo sería de observar eso. Entonces, ya habiendo explicado lo que es un amplificador tipo B y haberlo visto cómo funciona en circuitos, cómo se miran los diagramas, cómo se miran sus ondas en la salida y todo esto, nuestro compañero siguiente nos va a explicar cómo hacerlo así a mano, porque yo lo expliqué en Multisim, que ahí solo tenemos que agregar las partes del circuito y ya está, y ver cómo es la onda, analizarla, pero nuestro compañero nos va a enseñar a cómo deducir algunas fórmulas de ello y ya veremos que es bastante parecido a lo que hemos visto en las clases que nosotros hemos llevado. Entonces los dejo con mi compañero. Ahora, como ya hemos visto, los amplificadores de tipo B, por ejemplo, en esta imagen podemos ver estos dos circuitos. El primer circuito, como ya sabemos, es el amplificador de tipo B. Abajo tenemos la onda en la cual ya sabemos que se maneja este tipo de amplificador, que como ya sabemos tiene su distorsión de punto cero. Eh, y ya sabemos que entre el voltaje de la base y el emisor, el voltaje base emisor, básicamente hay un 0.7.
pero sabemos que como en nuestro caso el voltaje tiene que ser de 0.7, como mínimo el voltaje de entrada tiene que ser eso para que el transistor se active, o sea, se encienda, como por así decirlo, porque si no estaría apagado o en región de corte. Y lo mismo para el de abajo, por lo que podemos deducir algo, tiene que ser mínimo de 0.7 y acordémonos que como este es un cíclico, es una entrada sinoidal, en realidad tiene que ser de 0.7 el voltaje mínimo de pico, no de pico a pico, sino que pico tiene que ser de 0.7 para que este se active. Porque acordemos que también el voltaje mínimo pico tiene que ser de 0.7 para que cuando vaya en el ciclo negativo también se active este. Ahora, por ejemplo, en este caso nosotros calculamos o miramos en esta imagen que tienen la Z de entrada entre ZL, entre la RL, que al final eso es R2 sobre 2 por beta, todo eso entre R2 sobre 2 más beta por RL. ¿Y qué sería esto? ¿Qué vendría a ser esto? Básicamente esta es la ganancia de corriente del amplificador de tipo B, que sería si lo reducimos el 2 beta, por ejemplo, quedaría R2 sobre beta más 2 RL. Eso básicamente sería la ganancia de corriente que tendríamos, porque como ya hemos visto y en el ejercicio anterior que vimos, que lo mostramos, de voltaje casi en los dos ejercicios que vimos no había un incremento en el voltaje, pero en la corriente sí, había bastante ganancia de corriente, siempre era bastante elevado. Entonces por eso aquí lo que se encontró fue la ganancia de corriente. Ahora, ¿cuál es el circuito que está a la par? Pues básicamente este circuito es el amplificador de tipo AB. No sé si notan que es bastante parecido al amplificador de tipo B. Lo único que cambia es que en el centro agregamos dos resistencias y entre ellas agregamos un tierra. Y esto básicamente hace que la R de entrada sea igual a la R de entrada entre RL del clase B, del amplificador de tipo B. Lo cual al final, obviamente esto nos va a cambiar mucho. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es el amplificador de tipo B, que como lo vimos, ya encontramos la ganancia de corriente, que ya vimos también que no es inversora. En los dos ejercicios que vimos siempre era positivo con positivo, ya sea entrada y negativa, eran siempre iguales. Me refiero a la señal de positivo o negativo. Entonces, para finalizar esta parte de esto, les quería mostrar este ejercicio. Dice para el circuito de la figura 5, de esta figura, calcular la potencia de entrada, la potencia de salida y la potencia manejada por cada transistor de salida y la eficiencia del circuito para una entrada de 12 voltios RMS. Entonces, vamos a suponer que voltaje de entrada es una entrada sinoidal, lo vamos a suponer así. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio. Este es el circuito. En este caso, vemos que tenemos una R3 y tenemos un diodo, no como en los ejercicios que yo les mostré, que tenemos dos diodos, los dos capacitores que siempre tiene, el diodo y la R3. Aquí tenemos un voltaje del emisor de menos 25 voltios y un voltaje del colector de 25 voltios. Y un R1 y un R2, que eso no nos dan, pero el RL sí nos dan, que es 4 ohmios. Entonces, ¿qué nos piden primero? Nos piden la potencia de entrada. Vamos a ver. En primera, el voltaje de entrada pico, sabemos que es raíz de 2 por el voltaje RMS que nos dan, que es 12. Entonces, raíz de 2 por 12 nos da 17 aproximadamente voltios 17 voltios pico de entrada. Entonces, si tenemos este voltaje, ¿qué podemos hacer con él? Bueno, debido a que el voltaje resultante a través de la carga es idealmente el mismo que el de la señal de entrada, el amplificador tiene una ganancia unitaria de voltaje. No siempre,
No siempre, cuando ya le colocamos una carga, sí, obviamente ya sabemos que cuando colocamos una carga, es como por ejemplo lo que estamos viendo nosotros en clase ahorita de electrónica 2, que sabemos que para los amplificadores, los ejercicios que estamos viendo, la ganancia de corriente era prácticamente unitaria. Pero cuando ya colocamos una carga, o sea, es prácticamente unitaria cuando es vacío. Si no es vacío, no es unitaria, es otro valor. Pero en este caso, se supone, diríamos que estamos en vacío. Es decir, VLP es igual a 17 voltios también, el voltaje de salida es 17 voltios, porque como notamos la resistencia de 4 ohmios es muy baja, no puede hacer que no nos afecte mucho, puede hacer. Y la potencia de salida desarrollada a través de la carga, entonces en este caso es, porque como les dije, vamos a tomar como que es demasiado baja para tomar como que va a haber mucha pérdida. Entonces como vamos a tomar que no es muy baja, 4 ohmios, entonces podemos aplicar básicamente la fórmula de potencia que es voltaje al cuadrado entre 2 veces RL. Voltaje de salida al cuadrado, voltaje pico obviamente, entre 2 RL, eso nos da 36.125 watts. Ahora, la corriente pico es lo siguiente que nos piden. No, nos piden la potencia de salida, pero aquí también calcula la corriente pico de carga, que sería BL entre RL, que sería 4.25 amperios, la corriente que pasa por la resistencia de 4 ohmios, que podemos decir yo que sé que es una bocina, por ejemplo. Y con estos dos datos ya podemos calcular lo que es, a partir de la cual se calcula la corriente en DC para las alimentaciones. Entonces la corriente en DC es 2 sobre raíz, 2 sobre pi, por la corriente pico. Que si no mal recuerdo, esta es una fórmula que nosotros vimos en electrónica 1, la cual es 2.71 amperios. Entonces, teniendo esto, la corriente proporcionada por la entrada sería el voltaje CC, que es la fuente de voltaje en DC, en corriente directa, por, por el IDC, la corriente en corriente directa también, que sería 67.35 watts. Ahora, dice la potencia de salida, también ya lo encontramos, y la potencia manejada por cada transistor de salida. La potencia aquí sabemos que como cada transistor va a trabajar tanto en el ciclo positivo 1 y otro en el ciclo negativo, y como ambos van a tener ambas distancia de picos igual entre cada ciclo, ¿qué nos quiere decir esto? Que ambos van a disipar la misma potencia, a menos que las resistencias en cada circuito fueran desiguales, obviamente, o que cada transistor fuera diferente, obviamente no van a afectar. Pero en este caso no, si las resistencias son iguales, los transistores son iguales, estos van a disipar la misma potencia. Entonces, si ya tenemos la potencia PQ, entonces sería igual a P2Q, o sea, P de dos transistores entre 2, que sería igual a la potencia de entrada menos la potencia de salida entre 2. Y eso tendríamos 15.8 watts, que sería la potencia disipada por cada transistor. Quiere decir que cada transistor, en el total, los dos transistores consumen aproximadamente 31.6 watts. Entonces, para calcular la eficiencia del circuito, esa fórmula es básicamente muy fácil, porque es una fórmula general para todo. La mayoría de cosas se puede calcular de esta forma, una eficiencia que uno quiera. Una eficiencia es la salida entre la entrada. Básicamente, lo que obtenemos con respecto a lo que damos. Entonces sería la potencia de salida entre la potencia de entrada por 100%. Entonces la eficiencia de este ejercicio para este transistor, para este amplificador tipo B con dos transistores, Q1 y Q2, es igual a 53.3%. Espero me hayan entendido y les haya gustado. Gracias. Entonces, como conclusiones de este amplio tema que como son los amplificadores de tipo B, como ya hemos visto, básicamente podemos concluir que estos nos ofrecen una alta eficiencia y una buena potencia de salida, ya que como ya hemos visto es de 70-80% gracias a la configuración que este tiene, que es el push-pull, que ya lo expliqué anteriormente. Y ya sabemos que aunque estos tipos de amplificadores presentan una distorsión de cruce por cero, como ya les dije, esta puede disminuirse
o puede minimizarse con técnicas de polarización. Y esto es muy importante porque así podemos llegar a que sea una onda perfecta, porque como ya hemos visto, como yo les enseñé en los circuitos, en las ondas, en sus diagramas, no tienden a ser una onda perfecta justo por esa distorsión que presenta. Pero aún así, cuando la minimizamos esa distorsión, estos instrumentos, este tipo de amplificador es muy utilizado en el mundo del audio y la electrónica. Por ejemplo, porque son ideales para sistemas de audio de alta potencia e instrumentos musicales, porque no generan un calor demasiado grande, sino que lo podemos moderar, ese calor que produce. Por lo cual esta es una opción bastante preferida en aplicaciones donde la eficiencia energética es clave. Además, por ejemplo, este tipo de amplificador tipo B presentó o presenta un avance tecnológico bastante significativo, ya que es una solución eficiente y práctica para aplicaciones que requieren un manejo eficiente de la energía, como hemos mencionado. Y lo bueno de esto es que como la tecnología sigue avanzando y como por ejemplo puede hacer que otros compañeros nos expliquen, existen los amplificadores de tipo AB. Entonces, si nosotros tenemos la disposición y podemos conseguir un amplificador tipo B, es mejor que consigamos este tipo que el tipo A, que ya sabemos que tiene eh, bastantes problemas en sí con él, porque esto sí presenta bastante lo que es baja eficiencia energética. Entonces, como su capacidad para amplificar señales con un consumo mínimo de energía los convierte en una opción preferida en una amplia gama de aplicaciones, desde dispositivos portátiles hasta sistemas de sonido de alta potencia. Y en sí, ¿qué podemos resumir todo esto? Los amplificadores de tipo B son un componente clave en la evolución de la electrónica moderna, equilibrando eficiencia, rendimiento y costos de manera efectiva. Por lo que, si nosotros queremos diseñar un, no sé, queremos hacer un parlante, queremos hacer algún tipo de mezcla de sonido, ¿qué, qué recomendamos nosotros como grupo? Obviamente, nosotros que estamos llevando la clase ahorita, obviamente hagámoslo a mano en cuaderno, intentemos resolver los circuitos que nos queden para así nos quede, para así aprender bien para la clase. Pero por ejemplo, ya en el futuro que nosotros recomendamos es que usemos una herramienta tipo multisync como usamos nosotros y miremos el circuito cómo se comporta variando varios parámetros y cómo se comportaría la señal de salida si variamos tal resistencia, si variamos tal capacitor o si por ejemplo cambiamos de transistor, porque recordemos que existen diferentes tipos de transistor, unos soportan más corriente que otra, entonces también tenemos que estar pendientes de eso. Por lo tanto, ya vemos que con esto que aprendimos hoy podríamos bien diseñar algún tipo de ello y ver qué parámetros cambiar para nosotros eh, diseñar nuestro propio amplificador tipo B. Entonces, esto ha sido nuestro video por el día de hoy. Les damos gracias por su atención. Nosotros somos de la sección de 1600 del ingeniero Fortín. Nosotros hablamos sobre lo que es el amplificador tipo B. Participamos todos en el video, así que muchas gracias por su atención y espero lo disfrute, ingeniero.